Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No sé en qué tiempo estés viendo este clase, pero lo que sí sé es que vamos a seguir aprendiendo en este curso de probandos. En este momento estamos ya en la sesión 20, que se refiere a la sección 25 y 26 y que continuamos precisamente con los artículos de religión. Y tenemos que ir definiendo que los artículos de religión es sobre qué creemos y cómo lo creemos. Anteriormente el pastor Ulises nos hablaba sobre los sacramentos del bautizo y de la Santa Comunión. En este tiempo vamos a ver sobre la lección 25 y que nos refiere al artículo de religión número 20, que habla sobre de la única oblación de Cristo consumada en la cruz. Vamos a iniciar con esto. ¿Qué es oblación? La oblación significa ofrenda que se refiere justamente al sacrificio. Oblación es ofrenda y que se refiere al sacrificio, algo que se le da a la divinidad, algo que se le da a Dios. Hoy le llamamos ofrenda, hoy llamamos de otra manera, pero eso significa tal cual oblación. Ahora, ¿por qué nos diferencia esta idea? Y es justamente nuestro artículo de religión que nos habla. Tenemos que tener en cuenta tres sentidos, primeramente, y habla justamente de la cena del Señor, que el pastor Ulises la clase pasada nos enseñaba, pero ahora vamos a ver cómo se lleva a la práctica en el pensamiento. Primeramente, esta idea es del memorialismo, que es meramente conmemorativa, un recuerdo del sacrificio de Cristo y una expresión de la comunión cristiana. En otras palabras, solamente una representación, el recordar, como lo dice la palabra recordar, pero también hay una segunda idea, que es el virtualismo. Las iglesias reformadas históricas mantienen que, aunque el cuerpo de Cristo ascendió al cielo, la Santa Comunión se recibe con fe verdadera, transmite poder espiritual único. A veces se le llama a esta perspectiva virtualismo, porque el término latino para expresar este poder espiritual es virtud. Y ahora, perdón, virtus. Ahora, como iglesia metodista, creemos en la conmemoración y traemos a la memoria la Santa Cena, pero también creemos que la presencia de Cristo está entre nosotros y por eso le llamamos que es una manera mística de entender la Santa Cena. Ciertamente el pan y el jugo y la copa no es manera literal la sangre y el cuerpo de Cristo, sino una manera de recordarlo, pero también tenemos en mente y en el corazón que la presencia de Cristo está entre nosotros. Y hay una tercera idea, que es la transubstanciación. La enseñanza histórica católica mantiene que no solamente el cuerpo físico de Cristo está presente, sino también que la esencia del pan y el vino cambien, persistiendo solo la apariencia, pero no la realidad, el pan y del vino. A esa perspectiva se le ha llamado históricamente la creencia de la transubstanciación. ¿Qué es esto? El creer que la oblea y el vino se convierten literalmente en el cuerpo y de Cristo y por ello justamente es lo que nos diferencia. Nosotros como metodistas creemos o tenemos la idea del virtualismo. El pan y el jugo siguen siendo pan y jugo, lo traemos a la memoria, pero creemos en la manera mística de que Cristo está en medio de nosotros. El memorialismo es solamente recordarlo, pero lo que nos diferencia específicamente de la Iglesia Apostólica Romana y que eso es constantemente es esto. Ellos consideran que el pan y que el vino se convierten en la sangre y el cuerpo literal de Cristo. Inclusive se dice en muchas ocasiones que la persona que toma la comunión, cuando se le coloca la oblea en la boca, no puede morderla porque están mordiendo el cuerpo de Cristo. Inclusive algunos hacen bromas de que se muerde al niño Jesús. Es lo que principalmente nos hace gran diferencia. Eso nos hace principalmente gran diferencia. Y tenemos bases bíblicas sobre eso. Y si te das cuenta, tenemos estos puntos. Y en Hechos capítulo 4, versículo 12, dice lo siguiente. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Primera, creemos que Cristo es el único Salvador. Cristo es el único Salvador. Antiguamente, desde la ley con Moisés, desde Aarón como sacerdote, practicaban los sacrificios para que hubiera esa reconciliación entre Dios y el hombre por la situación de su pecado, pero ese pecado
continuaba y continuaba, y se tenían que dar sacrificios continuamente. Sin embargo, cuando llega Cristo, es ese sacrificio que quita el pecado del mundo, y para todos aquellos que creen en Jesucristo como Salvador, y que solamente se tiene que dar una vez, como lo vemos en Hebreos capítulo 10, versículo 10, y en virtud de esta voluntad somos santificados merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo, Hebreos 10, 10. Por eso esa idea nos hace diferentes en el pensamiento con otras denominaciones y con otras creencias. Si nosotros tuviéramos en el pensamiento que el pan y el vino se vuelven de manera literal la carne y la sangre de Cristo, el sacrificio se estaría realizando una y otra vez, cuantas veces se tomara la comunión. Pero dice la palabra en Hebreos 10:10 que el sacrificio de Cristo se hizo solamente una vez, porque la sangre de Cristo es suficiente para cubrir los pecados del mundo. Por ello consideramos que no se vuelve literal el cuerpo y la sangre, sino es el poder místico de Cristo entre nosotros. Pero tenemos que irnos más a fondo, y que precisamente quisiera tocar en este punto, porque ciertamente podríamos ver algunas interpretaciones, pero vámonos al griego de Hebreos capítulo 10, versículo 10. Perdonen mi lectura del griego, pero esta porción de la palabra, si tú lo puedes ver, es un interlineal. La parte verde es la parte de griego, la parte de abajo es cómo se van trabajando en cuanto a artículos, si son verbos, si son sujetos, los pronombres, y la parte de abajo es literal cómo se traduce. Pero en esta parte dice, en odelesma, hagiaso imidiajo, prosfora, josoma, Jesús Christos, efapax. Ahora, la última parte, ¿qué es lo que creemos y donde nos basamos? En la parte verde, que inclusive tú puedes ver como referencia el número 2178, la parte de abajo dice efapax, que quiere decir una vez por todo el tiempo. Y literal, cuando tú ves en el griego, dice una sola vez, una ocasión, una ocasión. Cuando entramos en el griego, nos referimos, y en esta parte en específico, que el sacrificio de Jesús es una vez. El ofrecimiento de su vida se realizó una sola vez, una sola vez. Por ello, cuando nosotros tomamos o participamos de la cena del Señor, recordamos ese sacrificio, y creemos que Cristo continúa entre nosotros, como dice la palabra, cuando dos o más se reúnen en mi nombre, el Señor está entre nosotros. Y esa es la idea principal que tenemos y que nos diferencia con otras denominaciones. Y hay otras citas bíblicas que también manejan toda esta parte, como Hebreos 10:14, primera de Pedro 2:24, Hebreos 9:28, Hechos 4:12 y Romanos 6:9-10, que podamos ir profundizando, pero la idea principal es esta. El sacrificio de Jesús es único y perfecto, no se repite continuamente. Por ello, la idea de tomar la comunión recordando el sacrificio de Cristo, pero sabiendo que Él sigue entre nosotros de una manera mística. A veces no lo entendemos, pero Dios transforma desde el interior. Ese es el artículo de religión número 20 que tenemos como Iglesia Metodista, pero también vamos a tomar el siguiente, que es el artículo 21 del matrimonio de los ministros. Una situación que trae mucha controversia, que inclusive muchas personas consideran que los ministros no deben de estar casados para dedicarse de tiempo completo a la congregación, para que no haya problemas, que deben de estar totalmente santificados en cuerpo, en alma y en espíritu al servicio. Vamos a ir tocando puntos principales que nos conciernen en este punto y en este artículo de religión. Primeramente, lo que dice la palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 4-6. Jesús respondió, ¿no han leído las escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Y agregó,
Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Mateo capítulo 19, versículo 4 al 6. Bíblicamente, Jesús nunca, nunca prohíbe el matrimonio. No prohíbe el matrimonio. Inclusive, como lo vemos en esta parte, lo promueve. Inclusive, él asiste a las bodas de Canaán y una de las participaciones que tiene es celebrar esa parte y convertir en ese milagro el agua en vino por la celebración del matrimonio. Él ve toda esa parte. Y si nos vamos desde el Antiguo Testamento, los siervos de Dios, aquellos que eran sacerdotes, estaban en matrimonio y por ello justamente tenían sus hijos. Ahora, tenemos que ir recordando todo esto de manera bíblica, porque después vienen las interpretaciones. Jesús promueve el matrimonio. Ahora, vamos directamente a la palabra celibato, que es abstención de relaciones sexuales. Viene del latín celibatus, que ha recibido la acción de ser soltero, y de calebs, soltero, de ahí la palabra célibe. Tenemos que revisar en qué momento sucede todo esto con la iglesia de hoy en día, de algunos que practican todo esto. Hebreos capítulo 13, versículo 4, se refiere a honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Es malo el matrimonio? No, no, el matrimonio no es malo. Jesús lo promueve, Dios lo establece desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se le dice a los hebreos, es honroso. ¿Las relaciones sexuales son malas? No, pero son malas cuando se vuelve en adulterio, se convierten en fornicación. Son buenas cuando están dentro del matrimonio, cuando el propósito de Dios en el matrimonio se está cumpliendo y son temas que debemos de tratar, pero no, en este tiempo no lo vamos a tratar. Sin embargo, son puntos que debemos de comentar. ¿El matrimonio es bueno? Por supuesto, y que son cosas que hoy en día seguimos creyendo y seguimos manifestando. Entonces, hasta aquí. Jesús no prohíbe el matrimonio. Segundo, se le dice a los hebreos que es honroso, que es bueno, que debe de cumplirse. Pero también tenemos que ver en este punto lo que le dice Pablo a los Corintios. En el capítulo 7, versículos 5 al 9. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y no volved a juntaros en uno, para que no ostentéis Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Aquí lo dice específicamente, por vía de concesión, por conciencia propia, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pablo le está diciendo, yo quiero esto, mas no Dios, yo quiero esto. Pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. La situación de abstenerse es justamente por la parte de no caer en adulterio y en fornicación. Pablo hace esta limitante de decir, me gustaría que todos se guardaran como yo en la parte matrimonial y en la parte sexual, que nadie tuviera con un compañero. Sin embargo, todos somos distintos, todos somos distintos. Y si Dios te da ese don de no tener ese tipo de piedra de obstáculo, continúa. Pero si tú no soportas esta parte, cásate, en lugar de estarte quemando, en lugar de estar cayendo de una pareja con otra, cásate, cásate. Entonces, justamente esto hace que muchas personas consideren
que todos deben de tener, en una mala interpretación, que todos deben de tener este don de abstinencia matrimonial y sexual. Sin embargo, otra parte dice que algunos son nacidos en únicos, otros lo toman por decisión propia y otros es don de Dios. Entonces, justo es lo que debemos de ir reflexionando. No todos tienen este tipo de dones, no todos tienen este tipo de dones. Ahora, ¿cómo sucede este pensamiento de celibato sacerdotal? Aarón tuvo esposa, Samuel tuvo esposa, Leví tuvo esposa, los sacerdotes tuvieron esposas y tuvieron hijos. ¿De dónde surge todo esto? Pablo tuvo este don, pero otros sacerdotes, otros líderes de la iglesia no tuvieron estos dones. Inclusive cuando Primera de Timoteo, cuando Pablo le escribe a Timoteo en la primera carta, capítulo 3, versículo 1 y 2, pone esas condiciones para aquellos que han de ser obispos. ¿Y cuáles son estas condiciones? Que sean hombres que no roben, pero que sean hombre de una sola mujer, de una sola mujer. Entonces, el requisito para ser obispo, según las escrituras, es estar casado de una sola mujer. Entonces, algo no está cuadrando. ¿Qué fue lo que pasó entonces a través de todos estos tiempos, desde el primer siglo hasta nuestro tiempo? ¿Qué sucedió? Y vamos a revisarlo. Y tenemos que ver la historia. Como metodistas, recordamos que teológicamente trabajamos la teología con cuatro aspectos, y uno de ellos es la tradición. Es la Biblia, la razón, la experiencia y la tradición. Y la tradición no se refiere a costumbres, la tradición se refiere a toda la historia de la iglesia. Y por ello tenemos que revisar la historia de la iglesia. Recordamos, la iglesia metodista no nació desde hace 2000 años, no, tenemos algunos años de edad. Hay otros que solamente llevan 20 años, otros apenas van a ser un siglo, pero la iglesia cristiana lleva siglos, pero han sido diferentes pensamientos y han sido diferentes opiniones. En un inicio, todos los líderes tenían esposas, todos, inclusive, como lo maneja Jean Meyer, a partir del siglo segundo y del siglo tercero, empezó esta controversia de decir, líderes, presbíteros, sacerdotes, líderes de la iglesia que compartían la palabra estaban casados, y en el siglo segundo y en el siglo tercero empezó esa controversia, discusión de decir, deja a tu esposa, deja a tus hijos, tienes que dedicarte 100% al trabajo de Dios. Y algunos lo tomaron bien y otros dijeron, no, estoy casado, tengo que cuidar a mi esposa, tengo que cuidar a mis hijos, y empezó poco a poco esa división. Empezó a tomar más fuerza, a tomar más fuerza. Inclusive originalmente los primeros católicos, sacerdotes católicos, no necesitaban ser célibes porque no era una condición. Bíblicamente no es una condición obligatoria, es una condición de decisión, de decisión. El celibato fue reconocido como un valor importante a medida que pasaron los siglos, afirma Ribeiro Neto, y esto tomó mayor fuerza con papas específicos, y que en el concilio de Letrán, en el siglo primero, en el primer siglo, concilio de Letrán en 1123, y en el segundo concilio en 1139, se instituyó en la Iglesia Apostólica Romana que los sacerdotes deberían de tener celibato. Pero esto también tiene que ver con una situación de bienes materiales. ¿Por qué? ¿Qué sucedía? Que los sacerdotes, cuando tenían a sus hijos y estaban dentro de una institución, los hijos se quedaban con algunas propiedades de la iglesia institución. Al ver todo esto, la iglesia se dieron cuenta que habían pérdidas en cuanto a sus pertenencias. Cuando se llega al celibato, ya no se tienen hijos, y entonces ya no continúa la herencia para aquellos que son familia directa de los sacerdotes, porque en teoría hay un celibato decisivo por aquellos que han de ser sacerdotes. ¿Qué conlleva todo esto? Inclusive, Juan Pablo II, también Francisco I,
y los últimos papas dicen que el celibato es una decisión propia para aquellos que toman el sacerdocio y que eso da cabida a que una persona que no tiene esa decisión no puede continuar en la institución apostólica romana. Hoy en día vemos que algunos tienen esta situación de no continuar con el celibato, que hasta algunos de los hijos les llaman sobrinos, pero esto fue cuestión de historia, a partir del siglo I, del siglo II, hasta el concilio de Letrán en 1123, el segundo, que se instituyó que los sacerdotes tenían que ser célibes. Ahora, como iglesia metodista en ese tiempo, creemos que el matrimonio es permisible a los ministros, al igual que todos los cristianos, y que inclusive como responsables de una iglesia, como pastores, como presbíteros, como sacerdotes de la casa, tenemos que ser debemos de llevar una vida cristiana conforme al corazón de Dios. Tenemos que ser unos padres cristianos también. Tenemos que ser maridos cristianos. Tenemos que ser esa parte de ejemplo para que podamos continuar predicando la sana doctrina. Hasta aquí hemos llegado en estos dos artículos, que es el artículo 20 y el artículo 21, que nos hablan sobre la única oblación de Cristo en la cruz y también con respecto al matrimonio de los ministros. Esperemos que esta información sea útil. Recuerda, cada tema se puede profundizar aún más, pero esperamos que estas bases te ayuden a tener buenas simientes en tu fe. Que Dios te bendiga y continúa en esta clase de probandos.